Pero este es un círculo exponencial. Quiere decir, mientras más se incremente la inseguridad, más se multiplicará el número de armas que entren para todos los efectos. Y este país puede volverse, si no lo es ya, un país invivible. Tú me decías que hay otros caminos que permitirían que este no fuera como lo es un Estado fallido, que el combate a la delincuencia no puede hacerse a base de que unos se arman, otros se arman más, y finalmente no hay límite. Y me decías otra cosa, el intermedio, que ninguno de los sistemas de control de armas han funcionado en este país, que se ha entendido también que es una función del ejército, en un registro de mercancías, por decirlo así. ¿Qué me comentas al respecto? Bueno, efectivamente, el control como tal, ese que tenía, era el objetivo de esa ley, finalmente no funcionó. Tal vez funcionó en los años 70, tal vez en parte de los 80, pero después, cuando hay una globalización también del crimen organizado, una globalización del tráfico de armas y de otras Pero mercancías. siempre se habla muy bien de la globalización. No, Y no se dan está en la cuenta otra parte. que al diluir las fronteras provocó una enorme cantidad de fenómenos perversos. Está Se la perdió el otra control parte. de los estados sobre su territorio. Desde luego, por ejemplo, México y otros países siguen hablando de soberanía, pero hay que preguntarse cuál es la soberanía del crimen organizado. Ahí sí no hay soberanía, su soberanía es el negocio que va más allá de toda frontera. Y hablando de esto, bueno, ¿qué control, por ejemplo, tenemos sobre las fronteras? Ciertamente en el sur no hay frontera, de alguna manera hay una frontera geográfica, Pero entra una no mínima hay, cantidad no hay por el ningún sur. control. Entra una mínima cantidad sobre el sur. Bueno, cuando estamos hablando de tantos miles de armas, aunque sea una mínima, siguen siendo muchos miles de armas que entran por el sur. No hay que pensar que solo son las armas que sobraron de las guerras civiles de América Central, no, de ninguna manera. Eso dicen Aguilar y Castañeda. Entran armas nuevas procedentes de Rusia, procedentes de Europa del Este, de Asia, en fin, hay una cantidad significativa de armas que entran por el sur y que no son solo cacharros viejos. Ahora, por el norte siguen entrando una gran cantidad de armas y desafortunadamente en nuestras fronteras pues México tiene la capacidad de controlar, de vigilar solo el 10%. Yo leí ese libro y sostiene que como el 20% entran por el sur y tienen esos orígenes. El armamento que quedó después de las guerras civiles centroamericanas, Rusia, cita Europa del Este también. Ahora, según los estudios que he leído, eso no es más del 20%, el 80% entra por el norte. No, el 90% entra por Estados Unidos. Bueno. Y tampoco hay capacidad para controlar eso. Este es el otro tema, sí. Entonces, regresando un poco a esta ley, es una ley que en su tiempo fue pues bastante avanzada, pero que en la situación actual de México y del mundo es una ley muy obsoleta. Habría que el Tú no Congreso... has hecho como consultora un proyecto, ¿y cuál es la intervención si tú hablas de seguridad hemisférica? ¿Es correcto el enfoque de seguridad hemisférica que hay? ¿Hicimos bien en adoptar la estrategia de seguridad regional de los Estados Unidos? ¿No sería mejor una estrategia global, como tú le llamas, de seguridad? ¿No estamos atrapados por los acuerdos con los norteamericanos? Yo creo que hay que abordarlo desde el punto de vista latinoamericano, porque en América Latina están ocurriendo fenómenos similares al de México. Y no hay que pensar que porque estamos junto a Estados Unidos no está ocurriendo crimen organizado. Ahora, también lo que sí hay que considerar en Centroamérica es que, el problema es muy grave. Claro, por ser vecinos de Estados Unidos, el problema es mucho más grave. O sea, simplemente de manera oficial, hay 12,000 puntos de venta de armas en la frontera con México. Ahora, yo me puse a revisar y yo saqué 17,000. Entre 12 y 17,000, a lo mejor ya no hay mucha diferencia. Lo que sí es un hecho es que las armas son un gran negocio para la frontera de Estados Unidos, porque venden una cantidad de armas. ¿Y qué explica para ti este operativo rápido y furioso cuando a ciencia y paciencia las autoridades norteamericanas, ahí están las filmaciones, ven cómo empacan las armas, las siguen a través de la frontera, pudiéndolas interceptar, ven las rutas que ya las conocen? Yo tengo ahí un estudio que me hicieron, síntesis de artículos sobre las rutas conocidas. ¿Qué querían? ¿Por qué se metieron?
¿Querían identificar a los compradores o querían evitar el tráfico de armas? Y lo quieren evitar, que lo intercepten. ¿O quieren tener mejores clientes? ¿O de qué se trata? Bueno, yo llamaría esa operación rápido, furioso e ingenuo. Pues ingenuos no son. Los furiosos fuimos todos los mexicanos, claramente. Los rápidos fueron el crimen organizado, porque rápidamente engañó al operativo, digamos, quedándose con las armas. Y los ingenuos Pero ya las sabemos armas quiénes son. no estaban, es decir, el operativo no estaba destinado a interceptar las armas, si pasaban delante de ellos. Pero por supuesto, Es como por un supuesto. cortejo. Es decir, hay que saber que Estados Unidos tiene varios sistemas de rastreo de armas y que estos sistemas se han ido mejorando para mejorar la cooperación, la interlocución con las contrapartes mexicanas y tratar de rastrear realmente ese tráfico. Sin embargo, yo asumo que tratando de ver el funcionamiento ¿Pero qué de hacen estos los sistemas... Estados Unidos? Vamos al tema de Estados Unidos. Si bien el 10%, 12% quiero pensar, entra por el sur de la frontera, son muchos los intermediarios. Yo te quiero decir, lo dije ya en un programa de televisión, a mí me tocó ser el presidente de la Comisión de Supervisión del Embargo de Armas a Sudáfrica, decretado 77, no estaba el Consejo de Seguridad. Ciertamente, tú lo has dicho, es muy difícil, pero hay un compromiso público de los estados. Estados Unidos de América, ¿qué manera de cooperar? Si nunca ha dicho, yo voy a tomar la decisión de impedir el tráfico de armas, porque ellos han votado todos los embargos de armas. No han suscrito la Convención de Palermo sobre tráfico de armas para la delincuencia, pero sí acaban de votar el 26 de febrero el embargo de armas a Libia hace menos de un mes. Entonces, no sería de la parte mexicana del gobierno decir, oye compañero, las armas son un negocio que tú estás estimulando, párale, yo tengo dificultades en mis fronteras para evitar que entren, pero a ciencia y paciencia tuya. Y además con el pretexto del enmienda 2 de la Constitución Americana, que se refiere a armas ligeras, no armas de asalto. ¿No te parece que hay una excesiva permisibilidad en la relación bilateral con los Estados Unidos? Desde luego, debería efectivamente de haber un embargo, o mejor aún, no llegar al embargo, simplemente que las armas no pasaran. Pero tenemos no solo la segunda enmienda, sino tenemos un problema verdaderamente muy grave, que es la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, que cabildea en el Congreso de Estados Unidos de manera que no hay y no ha habido históricamente forma de parar eso. Desde luego que hay que seguir insistiendo, porque finalmente sí hay una corresponsabilidad de Estados Unidos en este asunto. Pero yo quisiera regresar a México y desde luego creo que el embargo sería algo, importante. Ahora, me temo que el embargo solo Estados Unidos lo avance en el caso de casos extremos como en el de Libia, de guerras y no en situación de paz. Sí, cuando le conviene bloquear a un gobierno y meterse ellos de modo armado, como lo acaban de hacer. Claro. Ese embargo es un prólogo, un proemio de la invasión que están siguiendo Francia y la OTAN. Generalmente están asociados a procesos de intervención militar, efectivamente. Pero regresando a México, ¿qué hay que hacer o qué se podría hacer ahora para, al menos en este tema, avanzar un poco? Me parece que la ley de armas no debe de continuar bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta ley debe de quedar bajo la responsabilidad de autoridades civiles que lleven no solo bajo su responsabilidad el ejercicio, el cumplimiento de esta ley, sino el propio registro de armas. Existe un registro de armas, Porfirio, que verdaderamente da un poco de vergüenza. ¿Quiénes registran las armas? Pues los grandes coleccionistas. La casa es un pretexto también. Entonces, efectivamente, quienes registran estas armas es para presumir que tienen armas de colección. En realidad, en México no se registran las armas. Las multas por traer un arma ilegal son tan bajas que son irrisorias. Cualquiera que tiene un arma puede pagar 400 pesos de una multa. ¿Pero que no hay incautación? No necesariamente. Sabemos que cuando hay este tipo de armas circulando, bueno, generalmente hay también componendas y corrupción asociadas. Qué barbaridad. Se dan todos los fantasmas de México.
Ahora, la política del Estado mexicano no sería fortalecer sus fronteras, no es lo que tiene años haciendo Brasil. Acabo de leer hace 3 semanas, después de la llegada al poder de la presidenta Dilma Rousseff, que ella va a poner en marcha un nuevo programa multimillonario para fortalecer las enormes fronteras del Brasil, precisamente contra el crimen organizado, contra la penetración de agentes extranjeros, contra todo esto, contra el ingreso ilegal de armas, para fortalecer su propia industria. No fue un error abrir las fronteras cuando no teníamos ningún control sobre ellas. ¿Por qué nos fuimos con la finta de la globalización? Y multiplicamos este proceso. Hubo una ingenuidad de que nada más se vio que iban a llegar dólares y no se vio que llegaban problemas, y sobre todo lo que no se vio, y en muchas ocasiones sigue sin verse, es que se requieren capacidades para garantizar la seguridad de los mexicanos. Yo actualmente no considero que el Estado mexicano pueda garantizar ese control de fronteras, ni en el norte, ni en el sur, y tampoco en las costas del país. Bueno, nos vamos a ir a otro bloque para ver las medidas alternativas, porque con lo que estamos diciendo, nuestro público debe estar cada vez más espeluznado. Yo no le doy intencionalidad a priori a estos programas, pero no hay programa en que no se compruebe que México es, por todos lados, un Estado fallido, incapaz de controlar procesos terriblemente lesivos para la sociedad. Vamos a otro programa.